Seguimos con Frente a Frente con Orelvis Cabrera. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Efectivamente, aquí hablamos todos, plataforma multicultural, Latinísima, un espacio donde cada nación tiene su punto de vista y también sus talentos, porque Latinísima es eso, es el reflejo de la comunidad de latinos aquí en los Estados Unidos. Hoy, como siempre, es un gusto saludarte desde la ciudad de Miami. Soy Orelvis Cabrera y este es el espacio político por excelencia de esta estación, donde me puedes sintonizar en Euforia en la hora del tráfico de 5 a 6 de la tarde. Siempre estoy ahí acompañándote, trayéndote temas de interés. También me puedes ver formato video por Roku y por Fire TV. Hoy le vamos a poner la mirada encima a Cuba. ¿Por qué a Cuba? Bueno, Cuba es mi país. Cuba es una nación que lleva 6 décadas secuestrada por una ideología. Cuba está pasando por una crisis tremendísima, una economía devastada. Recientemente tuvimos aquí en el espacio Frente a Frente a un economista que nos comentaba de que los niveles de pobreza dentro de la nación cubana están por debajo de Haití. Así que se pueden imaginar de ese sufrimiento de ese pueblo por un capricho, digamos de esa manera, un capricho de una generación que bajó de la sierra, tomó el país por las armas, lo secuestró, y hoy los cubanos merecen libertad después de 6 décadas de destrucción, no solo arquitectónica como está la isla, sino también de destrucción social, de destrucción de valores, en fin. Comienza Frente a Frente a esta hora con este tema de Cuba, así que mantén la sintonía con nosotros. Después del 11 de julio, una de las personas que siempre ha trabajado con relación a la verdad que no quiso trascender por culpa del gobierno con las manifestaciones, yo coincido con ella, que es mi invitada, de que después del 11 de julio, porque fui testigo de ese día tan especial, tiene que haber existido muchísimos muertos dentro de Cuba. En algún momento lo vamos a saber. Voy a estar conversando con una persona que ha trabajado con el tema de Cuba durante muchísimo tiempo. Ella ha estado en Ginebra, principalmente en Naciones Unidas, denunciando toda la falta de libertad y de derechos humanos. Yanicet Rivera, desde el Centro por una Cuba Libre. Ella es la directora de programas. Bienvenida aquí a Frente a Frente. Gracias, Orelvis, por esta oportunidad. La oportunidad no es solo para mí, sino también para mucha gente que se sigue preguntando, Yanicet, ¿cuándo llegará la libertad de Cuba? Y por ahí vamos a comenzar. Mira, todo pueblo tiene un proceso cuando entra en este tipo de conflictos. Nos hemos preguntado por qué el pueblo cubano, que era una nación de las más desarrolladas de América Latina en el año 59, cayó en este abismo, en esta espiral descendente que ha sido el castrismo. Hay muchas razones. El caudillismo, el autoritarismo del sistema que imperaba en ese momento, que había roto la constitucionalidad, que fue la dictadura de Batista, que duró 7 años. También la superficialidad de nuestro pueblo, que no supo leer. Algunas personas de nuestro pueblo sí lo hicieron, pero no supieron leer las intenciones de Fidel Castro, que ya en ese momento que estaba en la Sierra Maestra había pactado con el comunismo internacional. Y dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos habían personas que lo estaban apoyando porque pues simpatizaban con esta ideología izquierdista. Con estos años de sufrimiento pues se ha demostrado eso. El pueblo cubano ha pasado por el desierto. Yo creo que el pueblo cubano ha sufrido un trayecto, un viaje desde la euforia del caudillo hasta la introspección interior para poder encontrar en el alma, que yo creo que la principal víctima de todo este tiempo, en el alma cubana, la solución para salir de este hueco
espantoso en el que hemos caído. Y estos procesos de los pueblos no son procesos que pueden compararse con la vida de las personas. Nuestra vida es mucho más corta cuando caemos en este tipo de procesos. Lo importante es mirar hacia el futuro. Si cuando salgamos de esto hemos aprendido algo, ¿qué hemos aprendido en este trayecto de sufrimiento, de dolor y de sacrificio? Y qué bueno que tú me tocas esa idea, porque yo, que conozco el modelo ruso de Putin, porque tuve la posibilidad de estar un tiempo en Moscú después de mi exilio forzado de Cuba, ¿no? A mí me daría mucho miedo y mucha tristeza como cubano, y creo que seguiría combatiendo si Cuba cayera en un cambio fraude, y eso es preocupante. Hay muchos especialistas del tema que dicen que las condiciones están puestas sobre la mesa. Hay mucha gente, hasta dentro de la oposición, y es lamentable, que quieren un diálogo con el sistema. Yo soy de los que creo que el diálogo no debe pasar, porque es un sistema que ha fusilado, que ha encarcelado y que ha expulsado del país a cubanos que se le han opuesto al régimen como tal. En la Cuba futura, tú como activista, como defensora de derechos humanos y que ha estado en arena internacional, ¿no?, llevando el mensaje no solo de la política disidente, sino también de la sociedad cubana, ¿tú permitirías un diálogo con el sistema? Mira, en primer lugar, ¿cómo tú lo ves? El cambio fraude, que fue una frase que acuñó Osvaldo Payá Sardiñas, que alertó sobre el cambio fraude, y por eso, y por haber promovido el proyecto Varela, fue asesinado hace ya 12 años. El cambio fraude ya ocurrió. El cambio fraude es el traspaso de poder, la sucesión de la misma clase controlada por la familia Castro, que es la que está gobernando en este momento en Cuba. O sea, el señor Díaz-Canel y todo. Es una figura representativa. Es parte de ese cambio fraude. O sea, en Cuba hay que hacer un corte completo de lo que ha significado este régimen, de estos militares que controlan el poder y el dinero en Cuba. La gente sabe que Cuba, el pueblo cubano es miserable, vive en la miseria. Sin embargo, los militares en Cuba tienen 18 billones de dólares en sus cuentas. Sí, me estás hablando de Gaesa. Con este dinero que amasan los militares en Cuba, se podría resolver el problema de la electricidad, del agua, todos los problemas de Cuba. Sin embargo, ellos lo tienen en sus cuentas, que son las cuentas de estas empresas estatales controladas por los militares en Cuba, que son los que detentan el poder político y económico en la isla. Entonces, hay que salir a hacer un punto y aparte, y Cuba tiene que renacer a la libertad verdadera. Para lograr ese proceso de transición real, se debe, en primer lugar, pues liberar a todos los presos políticos, permitir la prensa libre, y se debe erradicar y reconocer varios partidos políticos también. Y reconocer a la sociedad civil y a los partidos políticos y a las instituciones que ya existen en Cuba desde hace muchos años. Pero fíjate que ahora que me hablas de los partidos políticos. Y nuevas que se crean, pero déjame terminar. Sí. Y sacar de la cultura política cubana el Partido Comunista, porque el Partido Comunista no es una asociación política, es un grupo de criminales, y no lo se ha demostrado en Cuba solamente, se ha demostrado en Venezuela, en Nicaragua, en Rusia, se ha demostrado en todos los países donde el comunismo ha imperado, se demuestra hoy por hoy en China. El Partido Comunista es una organización criminal con cara política, pero realmente son unos delincuentes que se apoderan del poder y de las riquezas de los países para enriquecerse ellos y destruir la sociedad donde ellos se entronizan. Entonces, eso hay que hacerlo, y luego hay que hacer un proceso, Elvis. Ahora que me estás diciendo eso del partido político, discúlpame, quiero ayudarte con esta idea también. También conocí Praga, y por ejemplo, en la antigua Checoslovaquia, que es hoy República Checa, está prohibido el Partido Comunista. De hecho, hay un museo que lo visité y a mí me pareció muy interesante, y yo soy de los que cree
que en Cuba también tiene que existir un museo cuando caiga el régimen donde se expongan las celdas, el tamaño de las celdas que pasamos nosotros los presos políticos por ella, los abusos que cometían, para que las nuevas generaciones no vuelvan a caer en ese error. Yo creo que eso es parte en el proceso de transición tiene que haber una comisión de verdad y justicia. Porque, como decía Félix Varela, el padre Félix Varela, que decimos los cubanos que él nos enseñó a pensar. Así dice la historia, sí. No puede haber patria sin virtud. Y no puede haber virtud con impiedad. Y las víctimas de la represión en Cuba tienen derecho a la verdad, tienen derecho a saber qué es lo que pasó. La familia de Osvaldo Payá y Harold Cepero tienen derecho a saber qué pasó con ellos una vez que la seguridad del Estado los invistió por atrás, sacaron a los extranjeros del lugar de los hechos y luego qué pasó con ellos. Ambos murieron, qué pasó con ellos. Y como eso, yendo hacia atrás, todo lo que ha ocurrido con las víctimas de la represión en Cuba, necesitamos tener transparencia y verdad. Solamente así el alma cubana podrá comenzar a sanar, claro, y poder ver hacia el futuro de una manera diferente. Y los cubanos tenemos mucho empuje. Lo hemos visto en Miami. En Miami y en otros lugares. Claro. O sea, económicamente vamos a ir hacia adelante. Tenemos un exilio que ha mantenido una tradición y ha mantenido la memoria histórica. O sea, tenemos muchas cosas muy positivas hacia adelante, pero hay que sanar el alma. Y está preparado el exilio, la oposición como tal, los líderes de la oposición están preparados para esa transformación que necesita el pueblo cubano, porque una de las cosas más dañadas de la sociedad civil cubana, sin duda, es la mentalidad. ¿Está preparada? ¿Existe algún plan de acción? Porque nunca se habla de eso, Yenicé. ¿Existe algún plan cuando caiga el régimen, las figuras políticas que van a ir a esa transición hasta que vengan esas primeras elecciones que tanto añora? Mira, en el año 98, el Directorio Democrático Cubano y numerosas otras organizaciones exiliadas promovieron dentro y fuera de Cuba el Acuerdo por la Democracia, que es un acuerdo de puntos fundamentales para ese momento de transición. Yo creo que debemos volver al Acuerdo por la Democracia. Yo pienso que tiene que haber libertad, que las personas que quieran ser parte del proceso se unan al proceso y que, por supuesto, en el deseo de punto final a esta dictadura y que renazca una nueva Cuba, que no tengamos la participación de toda esta gente que lo que han hecho es enriquecerse a costa del pueblo cubano. El diálogo que tiene que haber tiene que ser el diálogo entre cubanos, de pueblo a pueblo, o sea, del pueblo exiliado que va a volver, que va a regresar para ayudar a sus hermanos, y de ese pueblo sufrido que hoy ve al exilio cubano con una esperanza. Con ese régimen, en primer lugar, no se puede dialogar porque sabemos que han tenido un monólogo desde el año 59 y realmente, como dice el padre Alberto Reyes, lo único que tenemos que hablar con ellos es cuándo se van, cuándo salen del poder. Es lo único que tenemos que hablar con esta gente que ha destruido nuestro país, un país que estaba a punto de ser parte del primer mundo a nivel económico. En los años 50 teníamos el peso cubano que tenía hasta más valor que el dólar norteamericano. Éramos la octava economía de toda Latinoamérica. Teníamos un turismo, teníamos una capital que se hablaba, ¿no? Con un proyecto de la ciudad del pecado aquí en Las Vegas. Había un proyecto que iba a ser La Habana. En fin, La Habana lo tenía todo. Cuba tenía mucho potencial. Habíamos logrado en el tiempo que la República floreció, habíamos logrado muchas cosas, no solamente económicas, también ventajas sociales. Los trabajadores cubanos tenían una serie de beneficios. La educación. Eran propietarios, muchos de ellos, de los negocios donde
trabajaban. El crédito para comprar casas en Cuba funcionaba como funciona actualmente en Estados Unidos. Y los derechos de los trabajadores eran realmente avances sociales importantes. Los campesinos eran dueños de sus tierras. O sea, había un proyecto también social en la República para el desarrollo integral de la nación, que no fuera solamente La Habana. Culturalmente éramos una referencia, o sea, los artistas se tenían que lanzar en La Habana para ver si de verdad iban a triunfar en el hemisferio. Teníamos mucho desarrollo, pero políticamente teníamos camino para transitar. ¿Qué pasó? No se pudo lograr un diálogo verdadero en la sociedad. La ambición de Batista lo hizo dar un golpe de Estado a una república que se preparaba para unas elecciones. Se había logrado el cambio de poder regular, pero al dar el golpe de Estado rompe la constitucionalidad y se rompe ese trayecto que en el camino íbamos a poder resolver esos problemas que tenía la República, problemas de violencia, problemas que hubieran sido resueltos dentro de un clima de democracia y libertad, pero que desgraciadamente la violencia de Batista y luego la escasez de posibilidades para resolver el problema cívicamente, al fallar el diálogo cívico, al fallar los dos intentos de elecciones que se hicieron en el periodo de los 7 años de Batista, desgraciadamente perdimos la República y no pudimos recuperarla porque se impuso un sistema totalitario que rige el destino de Cuba hasta ahora. No, y fíjate qué interesante toda la panorámica histórica que me estás aportando en el programa, que, por ejemplo, la generación de mis abuelos vivió el Machadato, pero también vivió la parte de la era de Batista. Es verdad que la represión que había en esa dictadura de Batista era tremendísima. Yo recuerdo los cuentos que me contaban mis abuelos, principalmente de lo que hacían los llamados casquitos. Pero fíjate que la gente confió en Fidel Castro, y es por eso que yo le temo tanto al populismo de una persona que bajó de la Sierra Maestra prometiendo de que iba a erradicar los males que había visto la sociedad civil cubana en la época de los años 50 y de los años 40, finales de 40 y principios de los 50, con la dictadura de Batista. En cambio, quedamos atrapados en una pesadilla peor, porque yo que conozco, como tú que conoces cómo es la represalia sanguinaria de la seguridad del Estado, sabemos que en ocasiones hasta los casquitos de Batista se quedaron cortos. Bueno, 7 años no se pueden comparar a 66 años de represión. Como dije, es un totalitarismo. Lo que impuso Batista fue un autoritarismo. O sea, si tú no te metías con el gobierno políticamente, tú podías tener tu negocio, viajar, etcétera. Eso no es lo que vino después. Fidel Castro le prometió a los cubanos restaurar la Constitución del 40 y restaurar la República. Por eso él, cuando baja de la sierra, tiene ese apoyo popular. Después cambió y traicionó al pueblo cubano, pero como era un líder populista, éramos caudillistas, seguimos siendo tal vez. Ese es el error del pueblo cubano. Allí apoyaron elecciones para que no había que hacer elecciones. Esa fue la promesa de él en la Sierra Maestra. Pero claro, el plan era otro. Él mintió a los cubanos, él bajó con un crucifijo de la Sierra Maestra y luego... ¿qué es lo que hizo? Encarceló a los sacerdotes, prohibió a los cubanos que visitaran la casa de Dios. Y quitó las escuelas religiosas, la Universidad Santo Tomás de Villanueva la cerró, saqueó las iglesias y hay que decirlo, fusiló a jóvenes de la Acción Católica, jóvenes que murieron frente al paredón de fusilamiento diciendo viva Cristo Rey. Y todo ese dolor que ha generado este sistema todavía está ahí, latente. Por eso yo digo que no solamente con la libertad política y económica del país hay que buscar una sanación del alma nacional, porque realmente cuando se abra esta caja de Pandora y cuando se sepan los horrores y los crímenes de este régimen, realmente en su dimensión, porque hemos tenido referencia, y yo que me he dedicado al tema de derechos humanos, hemos estudiado ciertos casos, ciertos momentos sobre ese horror. Pero realmente cuando se abra esa caja de Pandora se va a ver en su verdadera dimensión el horror que ha tenido que sufrir el pueblo cubano y el tipo de sistema que este fanático
psicópata que fue Fidel Castro y su hermano Raúl Castro impusieron, y que ahora se mantiene simplemente porque son una oligarquía de militares controlando el dinero de la nación, enriqueciéndose ellos y sus familiares del dinero de la nación y empobreciendo al pueblo cubano porque no lo respetan, nunca lo respetaron y nunca lo tomaron en cuenta. Yo quiero que le respondas, ¿no?, la pregunta que te hice al inicio, porque me has dado una panorámica espectacular. De verdad he aprendido muchísimo, como ustedes que están en sintonía con nosotros, sé que van a aprender de esta parte histórica, pero ¿tú crees que en el futuro cercano Cuba se va a liberar de esas 6 décadas de totalitarismo, de dictadura? Porque las condiciones económicas, sociales y políticas están sobre la mesa. Dame tu lectura. Sí, yo creo que Cuba se va a liberar de ese régimen. Yo creo que las condiciones están dadas porque el pueblo cubano ya está listo para ser el protagonista de ese cambio, y nosotros como exiliados tenemos que apoyar a ese pueblo en ese tránsito. Lo que falta es simplemente la coyuntura política para sacar a esos impostores del poder, a esos militares que se han enriquecido, quitarles a ellos lo que le han robado a la nación cubana, poner un punto y aparte y empezar un camino nuevo. Ese periodo de liberación y transición es complejo. Hay muchos peligros que el pueblo cubano tendría que discernir cuál es el camino. El peligro de que estos asesinos se transformen, se pongan otro nombre y quieran con esos recursos que le robaron a la nación cubana incidir en la que ocurra lo que ocurrió entonces en Rusia después del desmantelamiento del cambio soviético, que al final un grupo de oligarcas se quedó con el poder económico de la nación, claro, dirigido por Putin. Claro. Ahí es donde yo me refería al llamado cambio fraude. Pero si tú analizas, por ejemplo, el cambio en Rusia o en la ex Unión Soviética, el cambio en República Checa que tú lo mencionabas, es un cambio muy diferente. ¿Y cuál es el factor que hizo la diferencia? El factor fue el desarrollo que tenía la República Checa de una oposición y de una sociedad civil articulada, que en Rusia fue muy difícil. Habían figuras como Sájarov, habían personas que eran opositores que los mandaban a la Siberia, pero no había articulado un movimiento civilista, un movimiento opositor como lo había en República Checa, en Polonia con el movimiento Solidaridad. Y Polonia y República Checa se recuperaron económicamente del socialismo soviético muy fácil, muy rápido, en un término de 10 años. Sin embargo, en Moscú hoy en día, yo que conozco Moscú, exacto, se ve la pobreza del socialismo y en una parte de la ciudad y la influencia de Occidente en lo que viene siendo el centro de la ciudad, donde está el Kremlin y demás, donde están los oligarcas. Porque esos agentes de la KGB pasaron de ser agentes de la KGB a ser los nuevos los oligarcas de la nación. Los nuevos oligarcas de la nación. Y ese es uno de los peligros. Pero cuando tú analizas lo que ocurrió en Europa del Este, los países que han logrado una transición verdadera hacia la libertad y la democracia y el Estado de Derecho y el sistema capitalista han sido aquellos que tenían un plan de cambio y también que tenían una oposición organizada. Los países que no tenían eso, como por ejemplo Rumanía y otros países, no lo han logrado. Y Rusia, desgraciadamente, lo que tuvo fue a un Gorbachev y luego a un Yeltsin, pero no tenía un Yeltsin que se encontró a Putin manejando un taxi, no sé si sabes esa parte de la historia soviética, en la ciudad natal de Putin, y lo invitó a ser parte del gobierno, exacto, del nuevo gobierno, y ahí pero aprovechó. Bueno, Yeltsin venía de allí también, toda esa gente venían de allí, o sea, no hubo realmente un punto y aparte en Rusia. Yo me encontré en el año 95 con una muchacha que era parte de la Duma
que es de la el Duma Parlamento que actualmente ruso. funciona igual, la Duma. Exacto, y ella me dijo, no tengo ninguna, y ella era verdaderamente opositora, ella era de un partido libertario o liberal clásico, y ella me dijo, no tengo ninguna esperanza de que cambie en mi país positivamente hacia la democracia, porque está en la estructura mental de los rusos el peso de primero la monarquía y luego el totalitarismo comunista, y es muy difícil. O sea que hay un elemento de educación para la libertad que tenemos que tener en cuenta, y también de cómo está organizada la sociedad civil cubana independiente. Y eso, de alguna manera, y a Eso me pesar... lo contestas después de la pausa, porque ya el reloj me está diciendo que tenemos que hacer un alto en la conversación. Un programa tremendo, de verdad, un programa que usted, si no conoce bien el tema de Cuba, y si tiene dudas por qué Cuba lleva 6 décadas de totalitarismo, de dictadura, con ese régimen que ha oprimido a la sociedad civil cubana, ha expulsado a muchísimos cubanos de la isla, ha encarcelado y ha asesinado a otros por disentir. Bueno, creo que Yanisset Rivera, desde el Centro por una Cuba Libre, Yanisset Rivera, desde el Centro por una Cuba Libre, ha dado una disertación tremenda. Me quedan otras preguntas, así que mantén la sintonía, que regreso enseguida.